El agua es fundamental para el desarrollo humano, desde el agua potable, el saneamiento, la agricultura y mucho más. Bienvenidos a Water Stories, un podcast en el que aprenderás todo lo relacionado sobre la buena gerencia de este vital recurso natural por parte de los expertos y científicos del Instituto del Ambiente de Estocolmo. En este episodio, nuestra colaboradora en Bolivia, Estefanía Rada, comparte con tres invitadas el tema brechas en el acceso al agua y al saneamiento desde la perspectiva de género. Bienvenidos todos y todas a este nuevo episodio del podcast Mujeres y Agua. Soy Estefanía Rada, la anfitriona y parte del proyecto Bolivia Watch, una iniciativa del Instituto de Ambiente de Estocolmo desarrollada en Bolivia en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, con el fin de formular los planes directores de Cuenca de Tupiza, Pampaguari y Choqueyapu La Paz. El programa Bolivia Watch cuenta con el apoyo de la Embajada de Suecia en Bolivia y con el socio local Agua Sustentable. En este episodio trataremos las brechas en el acceso al agua y saneamiento desde la perspectiva de género, o lo que hemos denominado el peso del agua para las mujeres. Para tratar esta temática tenemos tres invitadas muy importantes a quienes presentaré a continuación. Nos acompaña Laura Forni. Es científica senior en CI, Estados Unidos. Tiene una maestría en Economía Agrícola y de Recursos de la Universidad de California, Davis. Su trabajo en CI inicialmente se centró en incorporar decisiones sobre tierras agrícolas que fueron impulsadas por la valoración económica del agua en el software de evaluación y planificación del agua, WIP. Laura actualmente crea visualizaciones de los resultados del modelo WIP para varios proyectos, a fin de permitir la interacción de las partes interesadas y facilitar una discusión sobre las preocupaciones que varían en cada cuenca. También participa en el programa de Género y Equidad Social, explorando cómo incorporar e integrar aspectos de género y equidad social en proyectos basados en modelos. Bienvenida, Laura. Asimismo, estamos con Carla Liera. Ella es investigadora asociada de SI en la sede central en Estocolmo. Ella trabaja en la unidad de transición social y en los proyectos AFIA Help, Credit, Bolivia Watch y Reconnect. Su trabajo consiste principalmente en desarrollar estudios de referencia cualitativos y realizar investigaciones sobre los vínculos entre WASH y la gestión de cuencas hidrográficas. Carla tiene una licenciatura en Desarrollo Internacional de la Universidad de Viena y una maestría en Ingeniería de Agua, Saneamiento y Salud de la Universidad de Leeds. Su tesis de maestría se centró en evaluar las condiciones de agua, saneamiento e higiene menstrual de las mujeres de la población de la calle en la Ciudad de México. También con nosotros está Cecilia Tapia, parte del equipo Bolivia Watch, ahora encargada de la cuenca Choqueyapu La Paz. Ella es titulada como ingeniera de medio ambiente de la Universidad Autónoma Tomás Frías en Potosí. Realizó un posgrado en educación superior basado en competencias en la UMSA y ejerció docencia en residuos sólidos y restauración ambiental, además de desempeñar funciones como técnica de monitoreo y seguimiento ambiental. Asimismo, ella fue una parte integral en la investigación de pobreza y género desarrollada en el marco de pobreza multidimensional propuesto por ASDI, la agencia de cooperación sueca que apoya este proyecto. Bienvenidas. Para comenzar este podcast, es importante que vayamos analizando cuál es la situación de las mujeres respecto al acceso al agua. Ejemplo en el análisis que se hizo en la cuenca Tupiza en el marco del trabajo de Bolivia Watch. Sin duda, este estudio arrojó muchos datos que nos llevaron a preguntar, ¿por qué la tarea de colectar agua y gestionarla recae más sobre la mujer que sobre el hombre, especialmente en las áreas rurales? Comenzamos. Muchas gracias, Estefanía, y un gusto estar acá en el podcast. Yo puedo comenzar con un panorama general y darle la palabra luego a Cecilia. Estuvo muy en contacto con las personas y haciendo el trabajo de campo en Tupiza. En términos generales, cuando hablamos de las mujeres y respecto al acceso al agua, uno puede como empezar con la falta de reconocimiento que existe en muchos lugares, de la falta de reconocimiento de la mujer como un actor en relación al agua, ¿no? Como que es alguien que está en contacto con las actividades donde el agua es un insumo productivo, como también gestionando el agua en el hogar y también en como irrigantes, como no tanto, bueno, no sé, en Tupiza, pero en otros lugares también con la pesca. Entonces,
La falta de reconocimiento tiene sus consecuencias y una de ellas es falta de participación en la toma de decisiones, a los diferentes niveles de toma de decisiones, en las comunidades, los municipios, nivel ministerio, y falta de datos desagregados por género para poder entender las dificultades, pero también para poder visibilizar más los desafíos que tienen y el reconocimiento de estos desafíos que de alguna manera cuando se reconocen esos desafíos llevan a las inversiones y a las estrategias que se puedan llevar a cabo. En el contexto de Tupisa, dentro de un panorama general, hicimos una encuesta hogares donde nos ayudó a entender muchísimo más los desafíos que tenían las mujeres y dentro del consumo de agua del hogar, pero también para fines productivos. Cecilia nos puede contar más de los valores y las estadísticas. En forma general, el contexto rural es donde hay grandes desafíos en el acceso a agua para el hogar, especialmente en las zonas más alejadas de la cuenca, como el borde donde está terminando la cuenca, que están más alejadas de lo que es el mercado, a la ciudad de Tupiza y el acceso de los recursos. Y también que dentro de estas comunidades están los grupos más vulnerables, como las mujeres o los grupos indígenas. Entonces, tener conexión de agua domiciliaria, como también acceso a tanques o canales, es muy importante para poder mejorar la calidad de vida de estas personas y también lo que significa el agua para las mujeres que tienen que colectar esa agua, que tienen que invertirle tiempo y donde el peso de no tener agua eh, cae más, ¿no? Gracias, Laura. Gracias, Estefanía. Bueno, es un gusto poder estar en el podcast compartiendo con mis colegas. Claramente hemos ido viendo, ¿no? A partir de esta encuesta de hogares, que las cifras nos han reportado que, por ejemplo, hay una brecha en lo que es las conexiones urbanos y rurales en Tupiza. Las comunidades rurales tienen un 70% de cobertura, a diferencia de la parte urbana que tiene casi un 98%. Bueno, en esta situación las mujeres son las que tienen que hacer esta recolección, ¿no? De diferentes fuentes de agua, ya sea de los ríos, quebradas, en muchos casos pozos, agua subterránea. Esta participación, si bien en área urbana nosotros tenemos como un sistema a través de una empresa que regula este servicio, en las comunidades se tienen estas autoridades representadas como jueces de agua, ¿no? Que ocupan este rol para poder realizar también esta correcta distribución. Y en una mayoría todavía este espacio es ocupado también por una mayoría de hombres. Podemos decir que existe una participación de mujeres, pero sin embargo igual existen ciertas brechas, ¿no? Que limitan su participación. En otros aspectos, podemos mencionar también que durante las entrevistas hemos ido viendo que las mujeres conocen su territorio, conocen sus problemas de gestión, por ejemplo, ya sea de desastres naturales, porque en Tupiza, en la cuenca, no nos olvidemos que igual las precipitaciones que se han tenido en los últimos años han ocasionado inundaciones y también se tienen periodos de sequía que ellas bien conocen para poderse también abastecer de otras fuentes de agua alternativas. Entonces, creo que el conocimiento que se puede rescatar desde los actores locales es importante, pero siempre se debe considerar también esta voz de las mujeres, ¿no? Porque son ellas las que están en contacto directo, como lo dijo Laura también, son las que están bien relacionadas con el trabajo de provisión de agua para el alimento, para el ganado y también en el trabajo agrícola con el riego. Hola, Estefanía, muchas gracias, gracias por la invitación y por la pregunta. Bueno, yo creo que esto que la brecha que existe entre mujeres y hombres y por qué ciertas tareas recaen más sobre las mujeres es por el acceso desigual que existe a recursos y al poder y a la toma de decisiones igualmente no hay un mismo acceso, como decía Ceci, ¿no? Ceci mencionaba que las mujeres, hay pocas mujeres que son jueces de agua, a pesar de que sí hay algunas, pues son pocas las que están. Entonces, esto quiere decir que
no se están tomando las decisiones a partir del conocimiento de estas mujeres que Ceci también mencionaba, ¿no? Y creo que esto es lo que es el acceso desigual a los recursos, al poder y a la toma de decisiones. Las mujeres simplemente, o sea, no pueden tomar no es que no puedan, es que no tienen acceso a tomar esas decisiones sobre el uso de estos recursos, sobre la calidad de estos recursos. Muchas veces se priorizan actividades que son del hombre en vez de priorizar actividades que son, pues, ya sea para el hogar o incluso para temas de mujeres o personas menstruantes, en este caso, por ejemplo, la gestión de la menstruación, ¿no? Que requiere del agua, requiere del uso del agua, requiere de que las mujeres puedan tener acceso a este recurso para poder mantener una salud durante estos días. Creo que es muy importante y es algo que muchas veces no se prioriza, ¿no? Y bueno, ya sé que el tema es de agua, pero creo que me parece que en el título también hay saneamiento y pasa lo mismo con el saneamiento, ¿no? Muchas veces, o sea, las mujeres tienen el deseo de tener un baño, pero no es una prioridad en el hogar porque hay otras cosas, entonces esto también, bueno, pues se ve influenciado por lo mismo, ¿no? Por la falta de acceso a toma de decisiones. Muchas gracias por sus consideraciones. Sin duda, esta temática afecta de manera sustancial a las mujeres y este análisis que han realizado ustedes nos lleva a cuestionarnos cuáles son los efectos a largo plazo si esta brecha de acceso continúa. Sí, gracias, Estefanía. Es una pregunta clave, especialmente cuando queremos influenciar o conectar con los procesos de toma de decisiones. Y acá es donde también tenemos que pensarlo, el género también en un contexto de interseccionalidad y pensar en cuáles son los más vulnerables, ¿no? Entonces, ya sea cuando armamos nuestras propias herramientas en el análisis científico, pero que informan decisiones de cómo incluir los más vulnerables y marginalizados para que estas estrategias de alguna manera si no aumentan la desigualdad existente, ¿no? Queremos que las estrategias que se informen con el estudio ayuden a reducir las desigualdades, especialmente dentro del contexto de género y agua, para las mujeres más vulnerables en las zonas rurales o en zonas más alejadas de los mercados, de las escuelas, con pocos recursos económicos y que también conllevan la tarea de colectar agua porque no la tienen en el hogar. El análisis también se enfocó más allá del acceso al agua. El marco que utilizamos es un marco conceptual de la Embajada Sueca de Pobreza Multidimensional, que busca que parte del estudio de quién es la persona pobre, ¿no? Quién es el más pobre en la cuenca, y luego mirarlo dentro de diferentes dimensiones, como la de recursos, como el acceso al agua, pero también poder y voz, que se conecta con la participación al proceso de toma de decisiones, y también el acceso a la educación, también las oportunidades y elecciones, la oportunidad de tener acceso a otros recursos y también a la educación, y la seguridad humana, que es la inseguridad en relación por ejemplo, amenazas climáticas, como también a los conflictos que pueden suceder, que la gente puede tener en su comunidad o en su cuenca. Y cómo este análisis, este marco conceptual, de alguna manera lo queremos conectar con un estudio más cuantitativo y de datos que estamos haciendo en el programa Bolivia Watch. Y la idea es pensar también cómo el análisis a futuro que mencionabas, Estefanía, al cuantificar y poner los modelos, uno puede simular y poder evaluar qué pasa así, ¿no? Qué pasa con el cambio climático, qué pasa con el crecimiento poblacional o qué pasa con otras actividades que están sucediendo en la cuenca y que pueden influenciar la realidad, la calidad de vida de las personas. Entonces, si uno no toma estos análisis con una perspectiva de equidad social y de género, las estrategias que se informan en los planes directores no tendrían la capacidad de poder llegar a estas comunidades más vulnerables. Entonces, y mirar el agua de una perspectiva más amplia, que Carla, ella es dentro de su tema de experta en agua y saneamiento, nos puede contar, pero también de mirar más allá en el sentido del costo de oportunidad. ¿Qué pasa si las mujeres no tienen agua
en su hogar y tienen que ir a buscar agua, cuántas horas están buscando agua y cuál es la actividad alternativa que podrían realizar, ¿no? Yo no puedo decir, bueno, como trabajar en los campos y recibir un pago de jornal, pero también es de educación y otros recursos que a largo plazo pueden tener un impacto muy grande en la sociedad. Entonces, se tiene que mirar con una perspectiva bien amplia, por eso el marco de SIDA fue muy bueno en poder ampliar esta perspectiva y después conectarlos con las herramientas técnicas para cuantificar y medir estos aspectos y poder conectar con los procesos de toma de decisiones. Creo que tocaste puntos súper importantes, esta parte del costo y oportunidad en cuanto a que las mujeres, pues sí, la recolección de agua y el hecho de que tengan que usar ese tiempo pues, para esto en vez de para otras actividades es sumamente importante. Y también otra cuestión es la de la salud, ¿no? Si los puntos de agua son asequibles, están accesibles todo el tiempo, son de buena calidad, esto también tiene un impacto muy bueno tanto en las mujeres como en los niños, niñas y, bueno, toda la comunidad. Entonces, creo que esos temas los pusiste muy bien. Yo lo que quería mencionar era como el monitoreo que se le da a la toma de decisiones de estos recursos, ¿no? Del agua y del saneamiento dentro del hogar, y cómo nosotros a partir de las herramientas en este proyecto hemos podido hacer eso y pensamos hacerlo a mayor escala con base, bueno, a partir de esta herramienta que se desarrolló en el instituto, que es el EWI, que mide el empoderamiento de las mujeres, y es un índice que nos ayuda a medir el empoderamiento de las mujeres para la toma de decisiones en agua y saneamiento. Y esto creo que es sumamente importante porque nosotros, bueno, no nosotros en general el contexto de desarrollo da por hecho que cuando, no sé, cuando se pone un tanque o cuando se instala un pozo en la comunidad o cuando se conectan los hogares a los puntos de agua, ya las mujeres y, bueno, como mencionado ahora, personas en contextos de vulnerabilidad, se mejoran sus condiciones, ¿no? Y se empoderan más, por ejemplo, ¿no? Es algo que se dice muy común y se dice muy fácil también. Y es, bueno, cómo en realidad podemos medir que se empoderen estas personas. Y esto es haciendo un monitoreo y una evaluación de cómo el acceso, el mejoramiento del acceso al agua ha permitido que esto suceda. Y esto nosotros lo hacemos a partir de esta herramienta, el EWI, y creo que es muy importante para también no asumir cosas, ¿no? Y no meter todo dentro de una caja. Puede que haya acciones que no funcionen para todas las comunidades, puede que haya acciones que funcionen muy bien, y también es importante, creo que en este sentido, mencionar que, como decía Ceci al principio, las mujeres tienen un conocimiento muy amplio sobre las condiciones de agua y saneamiento en sus comunidades. Y lo que se necesita es impulsar esta voz y impulsarlas y acompañarlas a que se amplifique su voz para que podamos mejorar las condiciones de salud, mejorar las condiciones de educación y al final tenga un impacto mucho más grande en toda la sociedad. Tal vez como mencionar algunos datos también que han surgido a partir de esta encuesta de hogares que se han realizado. Como bien lo decía Carla, también esto tiene mucha relación con salud, ¿no? Cuando nosotros entrevistamos, por ejemplo, a la delegada, que era una autoridad de la subgobernación en aquella época, nos mencionaba igual que estas comunidades que están utilizando el agua del río son más vulnerables, ¿no? A las enfermedades estomacales. Y en general, en el área rural, al menos en la cuenca, las comunidades más dispersas son aquellas que no cuentan con estos sistemas de potabilización, aunque tengan incluso la distribución del agua. Entonces, hay unos datos, ¿no? Como por ejemplo el tiempo que recolectan el agua en las comunidades, y se ha podido medir a través de esta encuesta que el 40% de las personas que recolectan en el área rural son mujeres, son principalmente mujeres, ¿no? Un 30% está compartido entre dos o más integrantes del hogar. Esto quiere decir que participa, si bien el esposo, la esposa, los hijos, y solamente un 23% sería realizado solamente por los hombres. Estas 178 horas que se equivalen al año, si nosotros lo dividimos entre una jornada laboral de 8 horas, estamos hablando de unas 22 jornadas de trabajo al año que emplearían las mujeres para esta recolección. Entonces, este tiempo, ¿no?, que las mujeres emplean para poder recolectar y provisionar el agua para sus familias, reduce también las oportunidades de participación
participación que ellas tienen, ya sea en educación, ya sea incluso en mejorar la economía del hogar, ¿no? En poder participar ellas en actividades productivas. Y bueno, estos son los datos que tenemos en promedio, pero de igual manera hay lugares en los que hemos identificado incluso que equivale incluso a 88 horas, perdón, jornadas laborales, ¿no? O más. Entonces, creo que es importante que veamos también que estas soluciones de forma integral tiene que incluir lo que es igual educación, para que también las mujeres se vean representadas, puedan tener no solamente ese rol reproductivo, sino también a largo plazo se puedan reducir estas brechas, ¿no? Puedan mejorar también esta situación de pobreza y disminuir también la migración. Los aportes vertidos son fundamentales para entender la temática de la brecha del acceso a agua y saneamiento y cómo afecta de manera sustancial a nuestro contexto. Esto nos lleva a la tercera y final pregunta. ¿Qué es lo que está haciendo el programa Bolivia Watch y el Instituto de Ambiente de Estocolmo concretamente para ir disminuyendo esta brecha? Sí, la verdad que muy feliz de trabajar en este tema tan importante y poder contribuir a los análisis y la formación de datos y buscar las herramientas para poder formular acciones que puedan mejorar la calidad de vida de todas las personas y dentro de un análisis de género, ¿no? Para las mujeres y un contexto de interseccionalidad con otros grupos sociales también. En términos de Bolivia Watch, continuamos trabajando en la cuenca de Pampaguari y de Choqueyapu con el análisis de formulación del plan director de cuencas, que tiene este aspecto transversal de equidad de género, de igualdad social y de reducción de pobreza en las cuencas. Así que vamos a seguir trabajando y la verdad que no solamente en Bolivia, seguimos trabajando en otros lados con estos temas que son tan importantes y que hay una necesidad de poder influenciar la toma de decisiones para poder ir reduciendo estas brechas, ¿no? En los análisis. Así que bueno, muchas, muchas gracias Estefanía por darnos este espacio de compartir el trabajo que hicimos en Bolivia Watch. Bueno, sí, como mencionaba Laura, vamos a seguir trabajando en las cuencas de Pampaguari y Chuquillapu con Bolivia Watch. Ojalá y podamos también trabajar en otros temas de salud y de cambio climático, incorporándolos. Ya vamos a ver en un futuro cómo va eso. La idea sería ir por ese lado. Por las cuestiones de agua y saneamiento, bueno, nosotros en el headquarter tenemos el equipo de saneamiento y trabajamos mucho este tema de género. Por ejemplo, dentro de poco vamos a sacar un informe sobre la violencia de género y las intervenciones de agua y saneamiento que ha habido en los últimos 10 años y cómo han tratado este tema, ¿no? Es una recopilación de todos los estudios que ha habido y creo que es muy importante tanto para el contexto latinoamericano, el contexto de Bolivia, pero también para el contexto mundial, dado que hay muy pocos estudios que han tocado este tema y que es un tema sumamente relevante si queremos terminar con cerrar esta brecha que existe, ¿no? Y bueno, creo que mencionamos varios puntos de agua en el tema, y, en el podcast, perdón, y creo que también es importante enfatizar que el tema de saneamiento, por ejemplo, en las comunidades rurales es sumamente bajo, casi no hay cobertura de saneamiento en las comunidades rurales de las tres cuencas. Entonces, es un tema que también se tiene que poner en la agenda política, que se tiene que priorizar y que se tiene que ver como un problema, como lo mismo que el agua, ¿no? Si no tenemos acceso al agua, vamos a tener problemas de educación, vamos a tener problemas de salud, vamos a tener problemas de alimenticios, como decía Ceci. Entonces, esto va muy de la mano, estos dos temas van interrelacionados y creo que no podemos separarlos y espero que podamos seguir como equipo explorándolos en conjunto. Yo creo que es importante que esta información, estos datos que se están generando a partir de la investigación y de la construcción participativa que se está haciendo con el PDC Tupisa, el plan director, pueda incentivar también a que las autoridades tomen mejores decisiones en cuanto a lo que se tiene que invertir, ¿no? Porque dijeron mis compañeras, es un reto, ¿no? Poder proveer de servicios de agua potable, de poder mejorar estas desigualdades en lo que es higiene, saneamiento y que se puedan traducir también en mejores oportunidades, ¿no? Que se pueda incluso
hablar de tratamiento de aguas, de revalorizar incluso estos desechos, ¿no? Hay experiencias en la cuenca también positivas. Hay grupos de mujeres que están, por ejemplo, en una comunidad que es Suploca, haciendo cosecha de agua de lluvia. Creo que esta importancia que le tenemos que dar al agua tiene que partir por todos los actores que estamos en la cuenca. Esos son los aportes míos. Bueno, agradecida también de poder ser parte de este podcast. Muchas gracias por sus aportes. Aunque la temática es amplia y podría discutirse durante horas y horas, tenemos un buen acercamiento respecto a la situación de la brecha de género en el acceso a agua y saneamiento desde la visión de estas tres especialistas. No queremos irnos sin antes recordarles que Bolivia Watch es una iniciativa del Instituto de Ambiente de Estocolmo que desarrolla de la mano del Ministerio de Medio Ambiente y Agua de Bolivia los planes directores de Cuenca, de Tupiza, Pampaguari y Choqueyapu La Paz. Esto lo hace con el apoyo de la Embajada de Suecia en Bolivia y con el socio local Agua Sustentable. Hasta el próximo episodio. Si quieres aprender mucho más acerca de estos interesantes temas, no te olvides de seguirnos en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Estén atentos para nuestro siguiente episodio.